una oportunidad del Señor cuando nos dejamos usar. Yo recordaba cuando yo era más joven, cuando tenía la edad pues que tiene ahora Elías o que tiene Carol. Y yo recordaba cuando nos hacían a los jóvenes llevar toda la reunión y teníamos que predicar, e incluso predicamos 3, y eso nos formó y nos ayudó. Y yo decía, Señor, permite que más vasijas jóvenes sigan formándose en la casa para que la palabra siga corriendo. Y bueno, llegó a mí esta palabra. Espero ser usada por el Señor y que mi boca la tome el Espíritu Santo para que todo lo que Él puso en mi corazón pueda también ser expuesto para que podamos ser edificados. Hace unas mañanas, hace 2 semanas, mientras estábamos en la oración, recuerdo que como estamos a través de internet, pues a veces falla la comunicación o la señal. Y entonces empezó a predicar, a orar el pastor, pero no se escuchaba nada. Y entonces empezamos a decir, no se escucha, no se escucha. Y entonces había ahí un fallo. Y entonces Dios me trajo el rema de esta palabra, que fue lo que llamó mi atención y tocó mi corazón, y fue la palabra silencio. Silencio es una palabra que yo busqué en el diccionario, que significa falta de ruido, abstención de hablar, pasividad de la administración ante una petición cuando alguien pide algo y no hay respuesta. Silencio es algo que a todos nos incomoda. Por ejemplo, cuando estamos en un ascensor con un vecino y entonces de repente pues estás hablando con tu hijo o con tu marido y entras y ves a un vecino y te toca viajar con él, ahora no, pero bueno, antes sí. Y entonces en ese momento se hace el silencio. No sabes qué decir, qué hablar, si hablar, mira los pies, el techo, no sabes qué hacer. Y entonces el silencio yo lo veía como algo incómodo. Y yo pensaba, Señor, el silencio tú también lo creaste. Y si nos damos cuenta, en este mundo en el que vivimos actualmente, se llama el mundo de la comunicación, ¿no? Es un mundo donde todo el tiempo nos incitan a comunicarnos, ya sea por internet, verbal, gestual, da igual. De cualquier manera es un mundo donde se facilita la comunicación. Recordaba cuando yo era niña que antes pues hablar por teléfono era algo pues que hacía muy de vez en cuando. Yo me acordaba cuando yo era niña y quería llamar a mi compañera por alguna tarea o algo y eso era wow, me están dejando hablar por teléfono y tenías que contar los minutos, no era como ahora que puedes hablar y hablar. Y yo recordaba wow, y decía a mi madre, venga ya, corta, venga ya. Y ahora qué diferente, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en donde la comunicación es algo muy, muy importante en medio de nosotros. Y en la palabra de Dios, la comunicación lo es todo. Primero porque la palabra, así lo dice, es palabra, ¿no? Es voz. Esta Biblia que tú sostienes en tu mano es la voz de Dios, escrita, hecha verbo. Entonces, ya mismo el silencio es extraño, porque si hay palabras escritas no hay silencio. Nuestra capacidad de comunicación nos impulsa a romper el silencio, a no buscar el silencio. Cuando nosotros estamos en la casa, por ejemplo, mi marido y yo estamos así, estamos en silencio y decimos, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y dice, no, sí, estoy bien. ¿Por qué? Porque el silencio no es una buena señal para los demás, ¿no? Cuando alguien está en silencio o un hijo, no estés tan callado. Cuando los niños están en silencio, no, no es muy bueno. Entonces, el silencio nos molesta, es una señal de aviso, es una señal de que algo no va bien. Y cuando el Señor me dijo silencio, yo me quedé pensando y diciendo, ¿esto es bueno o esto es malo?
Y Dios me dijo así, los silencios de Dios. Y me tocó mi corazón y dije, wow, qué poco pensamos en los silencios de Dios. Pensamos mucho en la voz de Dios, pensamos mucho en cómo habla, en cómo dice, en su manifestación, en lo que Él explica, pero nunca pensamos en los silencios de Dios. Y eso es lo que Dios permita que pueda expresar, hablar de los silencios de Dios. Si conocemos Génesis 1:1, no hace falta que lo busquemos, pero lo conocemos. El mundo se creó por la palabra. El primer acto en esta tierra fue la voz de Dios, decir, hágase, ¿no? O sea, y Dios dijo, hágase, o sea, Dios habló. O sea, lo primero que hizo Dios en esta tierra fue hablar. Pero antes de hablar, ¿qué había en la tierra? Silencio. Un silencio. Un silencio sepulcral, claro, nosotros no podemos llegar a imaginar ese silencio porque no existe, en nuestra mente no está. Pero si nos ponemos a pensar en el universo, está en silencio. Pues así también estaba la Tierra. La Tierra no estaba habitada por seres humanos, ni creación, ni siquiera plantas, agua, no había nada. Entonces, ¿qué había en la Tierra? Silencio. ¿Qué fue lo que rompió todo ese silencio? La voz de Dios. No estamos acostumbrados a tener a Dios en silencio. No estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos hable, nos diga, nos exprese. Tener a Dios en silencio es a veces como una tristeza, ¿no? Al corazón. Cuando decimos, es que Dios no me habla, es que no escucho a Dios. Y en este tiempo yo he oído a muchas personas, cristianas y no cristianas, creyentes y no creyentes, que hablan, es que Dios está en silencio, es que Dios no dice nada. Y todo eso se iba meditando en mi corazón. Tener a Dios en silencio no es lo mismo que tener a Dios callado. Y eso me impactó mucho, porque una cosa es cuando tú le dices a tu hijo, cállate, ya no hables más, porque yo tengo un parlanchín muy parlanchín en mi casa, bueno, tengo dos. Y cuando mis hijos están hablando. De hecho, la vecina me dice, lo único que tengo con tus hijos es que son muy parlanchines. Y hablan. Entonces yo le digo en un momento, ay, ya cállate, por favor. Eso no es lo mismo que si él voluntariamente decide callarse. Entonces, tener a Dios en silencio no es lo mismo que tener a Dios callado. El silencio es voluntario, el callarse es una orden. Cuando nosotros le decimos, ay Señor, yo no te quiero escuchar, o cuando Dios nos habla decimos, no, es que eso no, entonces le estamos callando la boca a Dios. Pero no es lo mismo cuando tú hablas y Dios permanece en silencio. Cuando tú, por ejemplo, le estás preguntando a alguien, oye, pero esto qué tal, y se queda en silencio. Si pensamos muchas veces en la figura de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando le hablaban, una de las características más importantes de Jesús es que era un hombre muy silencioso, muy callado. No se le ve a Jesús hablando y vociferando, no me lo imagino triste, sino silencioso, que meditaba las cosas. Cuando él le preguntaba, no respondía al instante. Había siempre un silencio. A lo largo de la Biblia se destaca más la voz de Dios que el silencio de Dios, porque Dios ama el hablar, porque dice que nos hizo a semejanza, ¿no? A imagen y semejanza, y si nos dio voz, nos dio boca, comunicación, es porque Él también desea eso, comunicarse, hablar. De hecho, una de las principales causas por las que Dios creó a Eva fue para que el hombre pudiera comunicarse, pudiera hablar, porque dice que no encontraba semejante en la creación. Entonces, ¿qué fue el regalo más hermoso que Dios nos dio? Fue la comunicación, el lenguaje. Las referencias a la voz de Dios, yo me puse a buscar cuántas veces se refería la Biblia a la voz de Dios. Dios habló, así dijo Jehová, el Espíritu Santo habló. Son 461 veces, específicamente. Eso es muchísimas veces. Y luego busqué cuántas veces hablaba de que pues Dios estaba callado, Dios está en silencio. 4 veces. Solamente 4 veces. Entonces, por eso
nos asombra que Dios esté en silencio, porque la costumbre que tenemos de Dios es que Él hable, no que esté en silencio. Y el Señor me llevaba a través de varios pasajes, algunos vamos a leer y otros no, acerca de qué situaciones Dios estuvo en silencio con su pueblo o con ciertas personas. El primer momento donde Dios hizo silencio fue en la historia de Noé, en Génesis, que muchos conocemos. Dice la Biblia que en Génesis que él estaba, pues después de crear la tierra y pasar unos cuantos años, el hombre fue expulsado del Edén, entonces dice que la maldad empezó a crecer en los hombres. Y en ese periodo, dice un pasaje muy cortito, dice, y Jehová miró la maldad de los hombres, ¿no? Y entonces encontró pues a Noé, un hombre que halló gracia. Entonces, en esa primera referencia, la palabra mirar significa silencio. O sea, él estaba observando en silencio. Es como cuando pues un profesor está examinando a sus alumnos y el profesor está en silencio y está mirando, a ver, controlando y seguro dirá, este no sabe mucho, uy, este muy bien, pero no lo dice en su mente. Pues así se refiere a Dios. Dios dice que estaba como observando la tierra, examinando la tierra en silencio, viendo a ver quién y quién no amaba a Dios. Ese es el primer silencio del cual se menciona específicamente en la Biblia. Luego otros silencios, si queréis buscarlos en Éxodo 2:25, un poquito más adelante de la historia de Noé. Aquí está hablando pues de cuando el pueblo de Israel pues estaba esclavo en Egipto, pues allí pues nació Moisés y cuenta toda esta historia. Y está hablando pues de la situación en la que vivían, ¿no? Y dice Éxodo 2:25, cuando antes de hablarle a Moisés, dice, y miró, el 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La palabra mirar es el símil a silencio, ¿no? O sea, dice que él escuchó el gemir de su pueblo porque estaba esclavo, porque vivía muchísimos años esclavo en Egipto. Entonces dice que él escuchó y miró. O sea, estuvo en silencio, permaneció en silencio. Este silencio habla de un silencio antes de hacer algo, ¿no? Antes de actuar, sino como otra vez observando, examinando al pueblo, examinándonos. Otro pasaje, si queremos leer, es en Isaías 42. Este es el más específico de todos, los silencios que se hablan en la Biblia. Otros hacen referencia, pero este habla específicamente, otra vez más, pues el pueblo de Dios estaba en esclavitud y entonces deseaban pues la libertad. Y entonces Isaías, que es un profeta que habla de la redención del futuro, habla de las promesas de Dios, pues está hablando una profecía y entonces habla en el Isaías 42, versículo 14, dice, desde el siglo, está hablando Dios, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Y cuando leí esto, pues me empecé a investigar, ¿no? Y entonces aquí el Señor me mostró, ¿no? Que este silencio es el silencio que hablábamos voluntario, ¿no? El silencio reprimido. ¿Qué está hablando aquí? Para ponernos un poco en situación. Aquí habla de que el Señor pues tenía un tiempo para cada cosa. Él actúa por tiempos, no actúa por caprichos ni porque le guste o porque ahora le apetece hacer esto, sino porque Él tiene un plan y un propósito con la humanidad. Y así también lo tenía con el pueblo de Dios. Entonces cuando Él habló
y decretó ciertos tiempos de cautividad, era para que se cumplieran las cosas, ¿no? Para que todo tuviera un ritmo. Entonces, en el exilio a Babilonia, aquí que está hablando en este tiempo, todo este tiempo estaban esperando como la libertad, ¿no? Como antes con Moisés y con el pueblo de Israel en Egipto, otra vez estaban gritándole al Señor la libertad. Si vemos el 13 dice: Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará, gritará, voceará, se esforzará. Y eso es lo que esperamos siempre de Dios, ¿no? Siempre esperamos que ante las circunstancias, Él, como dice aquí el 13, grite, vocee, se esfuerce, muestre su poder. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en que Dios habla, su boca tiene poder, su voz tiene poder de creación, de bendición, de maldición. Entonces su voz es como un arma. Entonces cuando Él dice en el 14, he guardado silencio y me he detenido, está diciendo, podía haber dicho algo, podía haber actuado, pero he guardado silencio. He decidido estar en silencio. Y eso es algo que a los hombres nos irrita, esa actitud de Dios. Cuando vemos que quizá necesitamos la respuesta de Dios en alguna circunstancia, necesitamos una sanidad, necesitamos una dirección, necesitamos una guía y sentimos que Dios decide guardar silencio, que Dios se detiene de dar su palabra. Y decimos, pero qué malo es Dios, pero ¿cómo puede ser así? Si Dios me ama, es que debería decirme, es que tendría que guiarme, es que Él me tiene que hablar. Pero los silencios de Dios tienen un propósito. El silencio de Dios es por algo. Dice el 14, cuando habla, dice, guardado me detení, dice, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré, como diciendo, hablaré, pero en el tiempo que tenga que hablar. Diré, pero en el tiempo que tenga que decirlo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que Dios es un Dios que entiende los kairos y nosotros a veces no los entendemos. Y este tiempo es un tiempo donde Dios va a guardar silencio. Y eso es algo que nos va a incomodar mucho y nos va a frustrar, y lo estamos viendo, y si te das cuenta, desde hace más de 1 año y medio, casi 2 años, estamos viendo las situaciones en el mundo cada vez más abruptas, peleas, guerras, enfermedades, tristezas, desastres, y Dios parece que está en silencio. Y podemos decir, pero Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no levantas tu voz? Cuando le pedimos al Señor levante su voz, me recuerda como un padre cuando dice a madre, ayúdame. Cuando están los niños revoloteando y están así, y dices tú, ayúdame, diles algo. Eso es lo que pedimos del Señor. Ay, dinos algo, Señor. Te pedimos que nos digas algo. Pero Él guarda silencio porque Él sabe los tiempos. Otro que no vamos a buscar, pero también está, es en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Él está como cerrando todas las palabras de Dios. Es un libro que a mí me gusta mucho, y habla, es la antesala de lo que pasará, ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente. Es como el fin para un nuevo inicio, ese libro. Entonces ahí habla de una palabra al final en Malaquías 4:6, si quiero lo puedes buscar. Habla de que Dios pide que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos, dice, para que no hierra la tierra con maldición. Y desde esa palabra hasta Mateo 1:1 pasan 400 años donde el pueblo de Dios no recibe ninguna palabra, está en silencio, hasta la llegada de Cristo a la tierra y todo el acontecimiento. Entonces, otra vez más, el silencio de Dios, provocado porque Él lo desea así, porque Él quiere estar en silencio. En todos esos años yo imagino cuántas generaciones buscaron una respuesta de Dios, cuántas personas buscaron en el templo, en sus oraciones, cuántas veces dirían, Señor, respóndenos. Cuántas personas, porque a veces pensamos que las historias de la Biblia pues son personajes
que, pues bueno, tienen ciertas características, pero eran personas como tú y como yo, eran humanos. Esas generaciones también crecían como nosotros, necesitando respuestas, necesitando el ánimo, necesitando la palabra de Dios, pero Dios permaneció en silencio. Y uno de los más grandes silencios que hubo en la tierra fue en Marcos, que quiero que lo busquemos. En Marcos 15, está hablando Marcos de la crucifixión y muerte de Jesús. Y está hablando de las últimas palabras que Jesús vivió en la cruz. Y dice el versículo 33, Marcos 15, 33, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que eso mucha gente no se acuerda, que hubo un eclipse. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el silencio de Dios ante la muerte de Cristo, ¿no? Y creo que es uno de los silencios más fuertes que existe en toda la Biblia, porque Cristo, aunque era hombre, era Dios. Y él sintió el rechazo de Dios ante el pecado, no su persona en sí, sino el pecado que él portaba en ese momento. Y sintió el abandono de Dios cuando él tuvo el pecado sobre él. Y aquí cuando llama está hablando de Dios no responde a esta pregunta. Dios no respondió. Y de hecho dice el 35, y algunos de los que estaban allí decían: mirad, llama a Elías. O sea, muy diferente las visiones. ¿Qué sintió Jesús ahí? Sintió el silencio porque una vez más Dios guardaba silencio por un propósito, por una razón. Los silencios de Dios incomodan a los hombres, pero debemos saber que su silencio es la meditación, la prueba de que algo mejor va a venir. Cuando tú quieres darle una sorpresa a tus hijos, entonces los niños preguntan mucho, sobre todo cuando se acerca su cumpleaños o las navidades o alguna fiesta importante. Los niños se ponen muy nerviosos. Entonces, mamá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué me vas a hacer? Y el padre, como intenta dar una sorpresa, intentas permanecer en silencio, porque quizás si hablas pues se te escapa algo o intuyen algo, sobre todo cuando ya son más grandes. Entonces tú prefieres decir en silencio, bueno, ya se verá. Mi madre siempre me decía eso. Bueno, ya se verá. Y decía, no, pero dime, bueno, ya se verá. Entonces guardas un silencio porque esperas el mejor momento para decir, bueno, esto, por ejemplo, cuando hay un viaje, entonces tú esperas hasta el final del día, antes de viajar o esas horas, vamos a hacer el viaje. Entonces anuncias. ¿Por qué estás en silencio? ¿Porque eres malo? No, porque quieres dar un gran anuncio. Cuando una pareja, ahora que está tan de moda esto, quiere anunciar que está embarazado, ahora antes pues se decía a la familia, se mostraba, y ahora no, ahora lo hacen con una gran fiesta y una gran celebración, pero permanecen a veces hasta 3-4 meses en silencio, esperando a la noticia. ¿Para qué? Para anunciarla, porque es algo que quieres anunciar a lo grande, disfrutarlo, y este es el silencio que Dios hace. Estamos siendo incomodados por el silencio de Dios. Y tenemos que ser sinceros. Nos incomoda el silencio de Dios en este tiempo. Podemos hasta quejarnos de su silencio, pero tenemos que ver que el silencio de Dios tiene la garantía de un gran anuncio, tiene la garantía de una gran novedad, de algo bueno que va a suceder. Cuando pensamos en su silencio, quizá podemos decir como Jesús mismo dijo: ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo lo sintió, lo dijo, lo expresó. Podemos sentir que su silencio nos crea dudas, preguntas, inseguridades. De decir, ¿será que Dios está? ¿Será que Dios es? ¿Será que esto es así?
que Dios quiere esto para mí. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Es que tú no me amas? Puedes hasta dudar del amor de Dios. Pero su silencio tiene siempre la garantía de que algo mejor va a venir a tu vida. Los silencios de Dios en todas estas situaciones que hemos estado viéndolas eran garantías de que estaban cumpliéndose el propósito, de que todo marchaba bien. El silencio de Dios no significa que todo marche mal, al revés, es que todo marcha bien. Es que todo va en el tiempo correcto, es que todo se está haciendo bien. Todo es como una maquinaria. Yo veía el tiempo, la vida de la humanidad desde el cero hasta que se acabe como una máquina que va pasando sus procesos, su tiempo, y él observa y ve, bueno, esto va bien, por aquí vamos bien, buen camino, vamos bien. Entonces hay un supervisor, ¿no? En las máquinas hay un supervisor que va diciendo, bueno, pues este proceso está bien, venga, sigamos, adelante. Y en ese tiempo hay que observar, no hablar, pues igual. Dios está observando el proceso, la continuidad de la historia de la humanidad. Esto que estamos viviendo no es algo que ha pasado porque, bueno, es que ha pasado. No, Dios ya lo tenía contemplado, porque dice la Biblia que todas las cosas estaban contempladas aún desde el principio. O sea, esto que estamos viviendo, esta pandemia, esta situación personal que tú estás viviendo, Dios ya la tenía planeada para ti. Y su silencio también lo tiene planeado para ti, para que cuando las cosas sucedan vayan a bien. Y esto, bueno, pues fue la introducción para llevarme al pasaje, que es lo que quiero que veamos. La semana pasada se habló de la sanidad, está hablándose mucho de la sanidad porque es una palabra que todos deseamos. Cuando tú hablas con alguien, lo primero que te dice, ay, deseo la salud, ay, sí, que mantengamos la salud, ay, sí, que no nos enfermemos, porque la enfermedad en este tiempo ha causado mucho dolor y daño, porque siempre la enfermedad causa, pero en este tiempo la enfermedad no es de unos pocos, puede ser para todos, entonces eso ha creado dudas, miedos en la gente y eso nos hace anhelar la sanidad. Y cuando veíamos el pasaje y todas las predicaciones de este tiempo y sobre todo la de la semana pasada, hablando de la sanidad, Dios me llevó a una sanidad donde el silencio fue una gran herramienta y es lo que quiero que hoy veamos. La historia está en Marcos capítulo 2, un poquito atrás de donde hemos empezado la última lectura. Quien no tenga mucha costumbre de leer la Biblia, Marcos es un bonito libro para estudiar. A los adolescentes se lo vamos a poner de tarea, que lean Marcos. Marcos habla muy cercano a la gente y en Marcos capítulo 2 habla de una sanidad que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha hecho reír esta sanidad, porque es un acto que a veces leemos, porque como leemos muchas cosas en la Biblia, las leemos, bueno, estamos acostumbrados, pero si analizas la situación y te pasara a ti, dirías unas cuantas cosas. Vamos a Marcos 2, versículo 1. Jesús está en Capernaum, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es decir, a ver, ahora decir que Jesús estaba, bueno, es que antes no había WhatsApp, entonces cuando alguien venía a una ciudad, por ejemplo, imaginaros nosotros que conocemos Bugarra o Casa CH, que es una aldea muy pequeña, si alguien famoso va a ese lugar, imaginaros la revuelta que sería, ¿no? ¡Wow! Tal persona está aquí. Esto mismo es lo que pasó aquí. Capernaum era un pueblo muy pequeñito, entonces dice que se oyó que estaba en casa, de decir, él tenía una casa donde estar, él se quedaba allí, y entonces decía, mira, en tal casa está Jesús. Entonces la gente empezó a correr la voz, y dice el 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta. O sea, era una masa enorme, o sea, todo el pueblo estaba en la casa. Todo el mundo estaba esperando ver a Jesús, conocer a Jesús, el gran Jesús, el famoso Jesús que decían. Y decía, y Jesús les predicaba la palabra. O sea, él estaba allí pues para predicar, para enseñar, para mostrar, y estaba, dice que aún en la puerta, es como si todo este lugar se llena y aún en la puerta hay gente intentando ver, escuchar.
Entonces, en medio de toda esta revuelta de la gente agolpándose, imaginaros niños grandes, pequeños, voces, calor, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ¿vale? Que era cargado por 4. ¿Por qué era cargado por 4? Porque no había silla de ruedas en ese tiempo. Entonces los enfermos, cuando estaban disminuidos físicamente, estaban en unas camillas que eran pues transportadas a brazos, como se ha hecho siempre toda la vida, las camillas en hombros. Entonces eran cargados por 4 pues para que el peso fuera más liviano. Entonces, dice, entraron y llevaron pues a un paralítico. Y dice el 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, imaginaros la situación, muchas personas en la puerta, fuera, ventanas, donde fuera, no había manera de acercarse a Jesús. Y ellos deseaban pues que ese hombre, ese amigo, fuera sanado. Entonces intentarían pues por abajo, por arriba, pegando codazos, intentaron, pero era tan grande la multitud en un lugar tan pequeño que era imposible acercarse. Y lejos de desanimarse y decir, bueno, venga, pues ya está, dice, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, ellos miraron y me imagino que dirían, bueno, ¿por dónde vamos? Por aquí, cuánta gente, por allí, venga, vamos a dar la vuelta seguro. Y corrieron. Y el pobrecillo hombre ahí tambaleándose en la camilla. Y de repente, pues me imagino que dirían, ¿pero qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces me dije, el techo. Y entonces me imaginaron vuestra situación, eso era una casa, no era un lugar, era una casa de alguien. Entonces imaginaos que en vuestra casa hay un montón de gente por algo y entonces alguien quiere pasar a la casa y dice, anda, el techo. ¿Y qué hacen? Haciendo una abertura, o sea, hicieron un agujero al techo. ¿Vale? O sea, ni más ni menos que es como si alguien viene a tu casa y dice, ay, no puedo entrar, es que no puedo entrar, entonces le hice un agujero al techo. Pues te quedas diciendo, pero ¿qué hace este hombre? Pero vamos a ver, por eso digo que me hace mucha gracia, porque las ocurrencias. ¿Cuál sería la desesperación de esos hombres de saber que quizá era la última oportunidad para ese hombre de decir, bueno, pues mira, ya arreglaremos el techo, yo de momento lo bajo por ahí? Dice que bajaron, y además supongo que para abrir un techo no es que tardaron un ratito pequeño, porque quitar capas de paja, lodo, tardarían. Y dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, imaginaos, Jesús estaba predicando, él no sabía lo que estaba pasando arriba. Jesús no estaba fuera de la casa, estaba dentro, él veía la multitud, pero no conocía realmente lo que estaba pasando. Y entonces de repente empezó a caer tierra del techo, empezó a haber ruido, me imagino la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Donde Jesús pasaba, pasaban cosas raras. Entonces la gente estaba como asombrada, me imagino que el mismo Jesús también diría, ¿pero qué está pasando? Entonces cuando vio bajar ahí como el gran escenario, esto de las bolas así que bajan del escenario, pues igual, así, bajó en el centro y entonces el hombre se quedó ahí, pues suspendido en el suelo o como fuera, los amigos ahí arriba mirando desde el agujerito a ver qué pasaba. Dice, bajaron y entonces me imagino que la predicación se quedó en silencio. Imaginaos, ahora ya estamos predicando y de repente baja alguien por el techo y se planta ahí en medio, pues el silencio sería abismal. Pues igual. Entonces, esta es una sanidad donde hubo un gran silencio. Los amigos del paralítico estuvieron en silencio esperando ver qué pasaba, ¿no? A ver qué pasa. Callemos, a ver qué pasa. ¿Qué hace Jesús? El mismo paralítico diciendo, bueno, yo me quedo callado, no vaya que me echen o que me riñan. Luego la gente estaba en silencio esperando a ver qué pasa. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué pasa? Y Jesús mismo estaba en silencio. Porque hemos dicho que una de las características de Jesús es que él estaba muchas veces en silencio. El silencio precedió a un acontecimiento como es un milagro. Dice, al ver Jesús, el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo vio la fe? Pues que fue hasta lo imposible e inimaginable hicieron para que ese hombre pudiera acceder. O sea, al ver eso, me imagino que se reía y diría, madre mía, qué fe para poder hacer esto. Dijo al paralítico, rompió el silencio y habló y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea,
Claro, qué bonito, qué frase más bonita. Tú estás enfermo, vas al médico y el médico te dice, tú le expresas, ¿no? Bueno, aquí no lo expresó, pero era obvio que quería una sanidad. Vas al médico con tu enfermedad, entonces el médico te mira y te dice, muy bien, pues vaya usted bien. Entonces, ¿cómo te quedarías tú? O sea, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa no era la respuesta que esperaba ni el paralítico, ni los amigos, ni la misma gente. Entonces me asombra cómo Jesús siempre desafiaba, ¿no? Él siempre era un hombre que retaba a la gente. O sea, no le gustó. Por eso cuando dicen, es que Dios es aburrido. No, nunca. Él no es aburrido. Mira, nunca, no hubo ninguna sanidad que fuera igual. Ninguna. Porque Él es original. Y entonces, una vez más, Él hizo algo que la gente no esperó que Él hiciera. La respuesta de Dios, yo me imagino que hizo dudar a mucha gente, como decir, vamos a ver, pero ¿cómo no lo sanas? ¿Por qué le has dicho esto? ¿Por qué ahora has estado en silencio y por qué no sanas a este hombre? Dice el 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, porque lo perseguían, no lo querían, pero siempre estaban ahí, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto es la situación que os he presentado y entonces Jesús habla y dice, tus pecados te son perdonados. Y ya está. Entonces todos al decir eso pues quedaron en silencio y dice, cavilaban en su corazón. Cavilar es estar en silencio pensando a ver qué pasa o hablando para adentro, como se dice, ¿no? Hablando para mí mismo. Y dice el 7, ¿por qué habla este así? Estos son los pensamientos que había en los corazones de la gente. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, Jesús escuchó el pensamiento de cada uno. Imagino que estaba observándolos. Cuando dijo esa frase, los observó y diría... Y entonces empezó a escuchar a uno que decía, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Y otro, tonterías. Y otro que diría, ¿quién puede perdonar pecados? O sea, todos estos eran pensamientos y a lo mejor ellos están ahí como, qué bien, qué bonito. Oh, su silencio parecía que nadie lo escuchaba, ¿no? El silencio de los hombres, porque este no es un silencio de Dios, este es el silencio de los hombres. El silencio de los hombres parece que no es escuchado, pero Jesús sí lo escuchó, porque Jesús escucha nuestros silencios, nuestras preguntas, nuestras cavilaciones, cuando decimos, yo estoy pensando en mis cosas. Cuidado que piensa, Jesús te ve tus pensamientos, te escucha tus pensamientos. La pregunta que rompió el silencio de los hombres está en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, desde que le daba mucho al coquito, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy, y me la hizo a mí, y sé que nos la hace a todos. ¿Por qué cavilas así en tu corazón? Y eso me hizo llorar, de pensar cuántas veces he cavilado en mi corazón, por ejemplo, ante una situación, pues parece que lo aceptas. Un silencio, dicen que el silencio es como un sí, ¿no? Entonces parece que el silencio es una aceptación, pero dentro de ellos dice que estaban dudando de todo lo que Dios había dicho en ese momento. Y Jesús nos pregunta, Dios nos pregunta hoy, ¿por qué cavilas así en tu corazón? En este tiempo hemos estado cavilando mucho en nuestro corazón. Por decirlo de otra manera, ¿por qué piensas así de mí? Eso es lo que estaba diciendo, porque aquí no dudaban de el hombre, de la enfermedad, de qué situación o qué agujero está haciendo. No, aquí las únicas preguntas iban dirigidas a Cristo. ¿Por qué has hecho esto, Señor? Pero, ¿por qué eres así? ¡Ay, madre mía! Y Jesús no les respondió dando una respuesta. Lo primero que fue es,
¿pero por qué? Como diciendo, ay, ¿por qué sois así? Esa fue como una pregunta-respuesta de decepción, ¿no? De decir, ¿pero por qué cavilas así en tu corazón? Se supone que estos escribas eran siervos de Dios, o sea, eran como ahora decir, pues maestros de la palabra, que estudian la palabra, o sea, eran personas que conocían de Dios. Se suponía que al hablar así como habló, tus pecados te son perdonados, debían haber dicho, ¡wow! ¿Cómo Dios responde? ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! Fue todo lo contrario. Las 3 dudas silenciosas que Jesús vio muchas veces son las que ven nuestro corazón. Dice la primera en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Las palabras de Jesús no eran las esperadas. Ellos esperaban un milagro, no una salvación. Nosotros muchas veces esperamos la mano de Dios milagrosa antes que una simple salvación. Sus palabras afirmaban su posición de Dios, como decir, oye, pero ¿este quién es? ¿Qué se cree este? ¿Este qué se cree? Nadie esperaba esa respuesta ante un enfermo. ¿Por qué habla así este? Muchas veces cuando Dios nos habla al corazón o tras un silencio, Dios responde una oración y dices, uy, ¿y por qué Dios me ha dado esto así? Y ¿será esto de verdad? Y nos entran dudas. Jesús esperaba de ellos, con esa pregunta, probar su fe. La primera pregunta habla de una duda ante la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos dudado de la palabra de Dios? ¿Será que Dios me ha dicho esto de verdad? ¿Será que Él cumple sus promesas? ¿Será que Él lo que dice lo cumple? ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos. No dudamos de Dios porque Él haya fallado, sino porque nosotros fallamos cuando damos nuestra palabra. Porque muchas veces nosotros decimos algo y no lo hacemos, no lo cumplimos. Porque nuestras respuestas a veces no son lo que esperamos y decimos, ay, ¿por qué he hablado así? Ay, ¿por qué habré dicho esto? Entonces, eso mismo lo volcaron contra Cristo y dijeron, ¿por qué habla así este? Pero este ¿qué se cree? La segunda, bueno, es pregunta, pero es afirmación, dice, blasfemias, dice. La palabra blasfemia significa mentiras, pero no mentiras de mentir, sino de suposición en autoridad, de decir, este se piensa que es aquí Dios. Entonces, Jesús estaba contradiciendo toda una vida de principios para esos hombres. Esos hombres eran escribas que habían estudiado la Biblia de tapa a tapa. Todo lo que se podía ver hasta ese tiempo se lo sabían, lo escribían, lo requete sabían. Y en ese tiempo, cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados, claro, nosotros es más fácil, pero para ellos, ¿cómo se perdonaba el pecado en aquel tiempo? Con un sacrificio, ibas al templo, ofrecías tu sacrificio, hacías tu ofrenda. Esa era la manera. Entonces, cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, contradijo toda una vida de principios para esa gente. De decir, pero si esto no se ha hecho así nunca, pero qué tonterías, esto no vale. Eso no es de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho eso no es de Dios? No. Ante una respuesta que Dios nos ha dado, no, eso no es de Dios. Dios no actúa así. Dios no dice eso. Él no es verdadero. La palabra no, esas palabras no valen. Así nunca se ha hecho. Pero es que Dios hace cosas siempre que no esperamos. Dios hace siempre cosas que contradicen todos nuestros pensamientos establecidos de Dios. ¿Por qué? Como siempre se ha dicho, porque tenemos mucha religión en la cabeza. Porque tenemos a Dios metido en un cajón. Y cuando Él se sale del cajón, entonces ya no es Dios, ya no es de Dios, ya así Dios no es. La tercera pregunta, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, es como, ay, qué espiritual soy, ¿no? Pero ¿quién se cree este? Solo Dios puede perdonar. Entonces, aquí se preguntaban que Jesús no tenía ese papel de perdonador. Él no era sumo sacerdote, Él no cumplía esa función. Las acciones de Dios no son suficientes. El poder de Dios no es suficiente. Así nunca se ha perdonado, así nunca se ha hecho. Solo Dios.
Entonces, cuando Dios envía un siervo, un hermano, una persona que te viene a hablar, a romper ese silencio, a veces decimos, ay, pero ¿quién es este? Solo Dios, solo Dios. Entonces, estas 3 preguntas hablaban de una persona que realmente no reconocía a Cristo como Dios, no reconocía a Cristo como una autoridad. Quizá lo seguían, porque si tú sigues algo es porque crees que alguien te puede influenciar, como ahora está de famoso los influencers. Jesús era el máximo influencer de aquel tiempo. Entonces, esa persona que lo seguía, pues lo seguía porque a lo mejor creía en él, o oh, mira qué palabras tiene. Pero cuando él puso en su boca palabras de autoridad, las dudas empezaron a revolotear en esas personas. En ese tiempo, Dios ante las peticiones actuaba de manera totalmente diferente. Cuando alguien pedía algo o quería una sanidad, porque enfermos había siempre, dice que tenían que ir al altar, pedir. Entonces, Cristo estaba rompiendo totalmente esa manera de evolucionar. Y en este tiempo Dios va a actuar replanteándote todo lo que Dios es en tu mente y en tu forma. Y Dios me hacía ver que Él no va a aparecer ni como lo pensamos, ni como lo imaginamos, ni de las personas que pensamos, porque Dios va a hacer cosas nuevas. El silencio de Jesús hizo que la salvación fuera la excusa, más bien la razón para una sanidad. Y donde nuestro enfoque, como aquí, es que Cristo no solo viene a sanar, viene a salvar. Y nuestro enfoque es que debemos compartir primero el Evangelio y luego esperar la respuesta de Dios ante la sanidad. Aquí puso en preferencia la salvación de una vida antes que la sanidad, porque lo vio más importante. Vio más importante que un hombre fuera salvo siendo paralítico, que un paralítico caminara y no fuera salvo. Y tenemos que poner esa preferencia en nuestras vidas. Saber que Cristo viene a nuestras vidas para que podamos proclamar la salvación. Las primeras palabras ante un silencio en todo ese momento, esa crisis, esa situación, fueron salvación, salvación, perdón de pecados. La fe, esto me conmovió, la fe de unos amigos hizo hablar a Dios. ¿Qué fue lo que hizo hablar a Dios? Mirad el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De los amigos, dijo. O sea, él iba a permanecer en silencio, iba a estar en silencio. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús hablara? La fe. ¿Y qué es lo que va a hacer que Dios hable en este tiempo? La fe. Cuando Él vea fe. Dios va a sanar, sí, amén. Pero Dios primero viene a salvar. Y esa debe ser nuestra meta, nuestra única misión en la tierra que Cristo nos dio antes de irse al cielo fue: ve y predica, ve y haz discípulos. Esa es nuestra misión. ¿Por qué nos hemos distraído? Porque no nos gusta, porque nos incomoda, porque es más fácil, pues yo ya lo tengo, que otros lo busquen, porque es más fácil asistir y, bueno, distraernos con otras cosas. La Iglesia no tiene la misión de adorar, no tiene la misión de danzar, no tiene la misión de construir agua en África. No, la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio para poder traer vidas a la salvación, para que nuestra fe provoque fe en otros, que nuestras palabras provoquen salvación en otros. Esa es la única misión. Por eso cuando Él habló y rompió el silencio y esa fe habló, nadie se esperaba eso. Y quizá cuando nosotros nos pregunten, nos hablen, ¿y tú qué piensas? Nuestras palabras no sean las esperadas. Quizá nuestras palabras no sean lo que la gente espera. Ay, pues eso ya está más viejo. Pues eso está más dicho, que Jesús murió en la cruz. Vente con otro rollo.
Bueno, otro rollo, pero eso es lo que Dios ha dicho que tengamos que hacer. ¿Por qué Dios habló? ¿Por qué Cristo rompió el silencio? Porque Él deseaba que ese hombre fuera perdonado. Porque Él creó un dilema que había muy grande a lo largo de ese tiempo, que era que pensaban que la enfermedad venía por el pecado. O sea, la gente estaba enferma porque pecaba, porque se portaba mal. Entonces, pues bueno, eras ciego, pues porque te has portado muy mal, o porque tus padres se han portado muy mal. Entonces, por eso Dios habló así. Por eso Cristo habló así. Y entonces, en el fondo dirían, entonces, qué pecadorcillo, ¿eh? Estás enfermo porque, pues mira, te lo has ganado. Entonces, aquí fueron muchas teorías de eso, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 9? ¿Se quedó solo ahí sus palabras? No. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil para nosotros? Si nos preguntan, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, Cristo te puede salvar? ¿O decir, tú eres sano en Cristo? Difícil respuesta. El silencio de Dios provocó que se volviera a ver la potestad del poder de Dios en Cristo. ¿Para qué fue? Para que se afirmara que Cristo era el Hijo de Dios. Dice el 10, pues para que sepáis, como diciendo, pues toma ya, pues para que sepáis que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, porque yo puedo salvarte, dijo al paralítico, estaba así hablando, dice, pues para que sepas que yo tengo potestad, y se volvió y me imagino el hombre diría, madre mía, ¿qué me va a hacer ahora? Dijo, a ti te digo, yo me imagino la voz potente de Dios, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces en ese momento, que dice el 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho, ahí ya no hubo problema de apretura, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Por qué Dios va a romper el silencio en este tiempo? Va a haber un tiempo de silencio y ya Dios nos lo avisó hace muchos años. Voy a permanecer en silencio. ¿Cuándo va a romper Dios el silencio? Cuando vea nuestra fe y para que sepamos que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Potestad significa símbolo de control, fuerza, capacidad, derecho, dueño, poder. En este tiempo ya Cristo no es ninguna figura de potestad, ni de autoridad, ni de dominio, ni de poder. Para la gente, no. Y para su iglesia muchas veces tampoco. ¿Por qué Dios va a actuar en este tiempo? ¿Por qué Dios va a romper el silencio en este tiempo? Para mostrar su poder, su buena mano, como nos dijo. Vamos a Habacuc, unos libros más para atrás, un libro ahí escondidillo. Habacuc, el capítulo 1, Habacuc 1 después de Nahum, un libro muy chiquitito. Habacuc 1, versículo 13, le está presentando, aquí lo pone, en tu Biblia lo pone, protesta de Habacuc. Él está protestando, ¿no? Le está hablando a Dios diciéndole, ay, esto. Y dice el 13, muy limpio eres tus ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí le está diciendo, en otras palabras, Señor, tú que eres santo y que te encanta la santidad, ¿cómo puedes callar? ¿Cómo puedes callar cuando el impío, cuando el malo persevera? ¿No hemos hecho esa pregunta a Dios muchas veces? Entonces, igual en ese tiempo del versículo que hemos leído del pasaje del paralítico, igual. ¿Cuántas veces habrán cuando cavilaban? ¿Por qué callas? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Y dice, vamos a quedarnos con la parte buena, el capítulo 2.
Versículo 2 dice, y Jehová me respondió, habló. Vamos al versículo 3 y 4. Aunque, ¿qué dijo Dios? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y una frase que debe ser nuestro lema, mas el justo por su fe vivirá. La fe nos va a hacer vivir en este tiempo. La fe va a hacer hablar a Dios. Es la fe la llave que activa la voz de Dios y rompe el silencio. El silencio de Dios no se rompe por quejas, por cavilaciones, no se rompe. Jesús no habló porque pensaba mucho, habló porque vio la fe de unos amigos. El silencio es la llamada de atención a la humanidad para despertar la fe. Piensa así, el silencio en tu vida de Dios es para que tú despiertes a la fe, no para que te desanimes, para que despiertes a la fe. Vamos al capítulo de la fe, Hebreos 10. Aquí vamos a terminar. Hebreos 10, primero. La fe está en Hebreos 11, pero en Hebreo 10 se repite el pasaje que hemos leído en el 36, 39, del 36 al 39, Hebreos 10. Bueno, el 35 podemos leerlo. Hebreos 10, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque, aquí resume lo que hemos leído antes, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Y qué dice el 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El versículo 38 dice, y si retrocediere. La palabra retroceder en ese contexto es encogerse, ocultar, retener. Y en el versículo 39 es apostasía, timidez. Y ambos se refieren cuando una persona tiene, sabéis que los paralíticos cuando no usan las piernas, pues se les quedan encogidas, ¿no? Se quedan deformes porque es un músculo que no se está desarrollando. Esa es la palabra, como una persona que está retorcida y no puede caminar. Por eso dice, no somos de los que retroceden. El paralítico era la señal de la fe oculta, retorcida, que no se puede mover. ¿Qué significaba en ese tiempo, en esa señal, el paralítico? La fe que está oculta, que está tímida, encogida, que debe caminar, que debe ponerse en marcha. Convertir las obras de Dios en el silencio de la incredulidad del hombre. Dice en Marcos 2, 12, donde hemos estado. Si no queréis venir, lo leo yo. Dice, termina el pasaje, dice, todos se asombraron, glorificaron, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El silencio de Dios se convirtió en un acto de fe, y entonces callaron los hombres. ¿Cuándo van a callar los hombres? Cuando Dios hable, para que reconozcan que nunca se vio tal cosa y glorifiquen a Dios. Y ahora el que permanezca en silencio atónito sea el hombre. Dios, si está en silencio, es porque espera nuestra fe. Dios, si está en silencio, es porque espera que pongamos en marcha esa fe. Dios no le gusta el silencio, pero lo usa. Nuestro silencio debe ser por admiración, no por queja, como aquellos hombres. Debe ser por admiración. Cuando Dios está en silencio, es que tiene algo pensado, es que algo va a pasar. Y eso es lo que Dios
me ministró y espero que Dios nos haya hecho entender. Los silencios de Dios nos incomodan, pero son necesarios. Gracias, Señor, en esta mañana te damos, porque tú, Señor, en medio de los silencios también actúas, porque tenemos que aprender a conocerte cada día más, Señor, porque muchas veces nos planteamos y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestras dudas, perdona nuestra incredulidad. Si hay algo que te ofende es la incredulidad. Señor, ayuda a nuestra fe a fortalecerse, Señor. Ayuda a la casa, a la iglesia, a los que nos ven, a los que oirán esta palabra, a que su fe no desmaye. Señor, algo que tú dijiste en el último tiempo que ibas a buscar era la fe. Señor, haya a este pueblo con fe, Señor. Señor, aceptamos tus silencios, Señor. Aceptamos tu silencio como esos amigos esperando con fe y no con queja como esos escribas, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, esta oportunidad. Danos la oportunidad de vivir, Señor, en nuestras propias vidas, Señor, esta palabra. Tu bendición sea con cada uno de nosotros y tu mano, Señor, nos ayude y nos sostenga. En tu nombre, Cristo. Amén.